El tema de hoy es la piedad de esta fiesta pues, de Santo Domingo y todas las fiestas que se puedan celebrar. Para ello vamos a seguir un guión. Voy ahorita a ponerla y va a aparecer a ustedes pues, lo vamos a ir leyendo. Una presentación pues, que preparé para que vayan ustedes pues viendo, ¿verdad? El tema, como les decía, pues es piedad popular. Me basé sobre todo en este directorio de la piedad popular que San Juan Pablo II envió a la Comisión de Liturgia y Arte Sacro en septiembre del 2001, pero vamos a actualizarlo también un poco, ¿verdad? En primer lugar, hay que distinguir pues entre lo que es la liturgia y lo que es la piedad popular, ¿verdad? Después de la renovación del Vaticano II, la situación de la piedad popular cristiana se presenta variada según los países y las tradiciones locales. Se aprecian diversos modos de presentarse, a veces en contraste, contrastando, pues, como abandono manifiesto y rápido de formas de piedad heredadas del pasado, dejando vacíos no siempre colmados. Aferrarse a modos imperfectos o equivocados de devoción que alejan de la genuina revelación bíblica y chocan con la economía sacramental. Crítica injustificada a la piedad del pueblo sencillo en nombre de una presunta pureza de la fe. Exigencia de salvaguardar la riqueza de la piedad popular, expresión del sentir profundo y maduro de los creyentes en un determinado lugar y tiempo. Necesidad de purificar de los equívocos y los peligros de sincretismo. Renovada vitalidad de la religiosidad popular como resistencia y reacción a una cultura tecnológica pragmática y el utilitarismo económico. Caída de interés de la piedad popular provocada por ideologías secularizadas y por las agresiones de sectas hostiles a ella. El término piedad popular designa aquí las diversas manifestaciones cultuales de carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente no con los modos de la Sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo, de una etnia o de su cultura. Como ustedes ven, pues las manifestaciones de fe no solamente provienen de la liturgia oficial de la iglesia, pues como puede ser la Eucaristía, la celebración de algún sacramento, el rezo de la liturgia de las horas, qué sé yo, pues, sino que también existe lo que se conoce como piedad popular, que se viene introduciendo a lo largo de la historia con caracteres, pues, a veces culturales, ocurrencias, ¿verdad?, de etnias, etcétera. Siempre teniendo cuidado, pues, porque a veces quedan vacíos o equívocos, ¿verdad? O sea, de un lado y de otro, no irse a los extremos. Por poner un ejemplo, la de Lázaro, por ejemplo, es una parábola de Jesús, es decir, Jesús inventó esa historia de Lázaro y el rico Epulón eh, eh, para expresar una idea, pues una enseñanza que quería dar. Sin embargo, la gente toma a San Lázaro como si que históricamente existiera y hasta le hacen procesión a los perros ahí, te hacen una procesión y llevan a los perritos adornados porque le lamieron la llaga a Lázaro. Pero históricamente no existió. Ese, repito, es una parábola de Jesús, es decir, un recurso de predicación de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo. Y así podríamos ir citando muchos abusos que a veces se dan en la piedad popular sin fundamentación bíblica, ¿verdad? También a veces el abuso, por ejemplo, que nos viene de la cultura, de celebrar pues con bebidas fermentadas, pues. Eso es precolombino, celebrar la fiesta con bebidas, con bebidas fermentadas,
y hasta nuestro tiempo ha llegado pues, a convertirse ahora en un negocio, que sea una fiesta religiosa, hay que vender guaro, pues hay que vender guaro. Entonces son equívocos pues que se dan en las fiestas o que se introducen a veces en actividades de piedad popular. Por poner unos ejemplos, de eso hasta querer eliminarlos pues, y decir que no sirven para nada, sería el otro extremo, ¿verdad? Hablando, pues, sintiéndonos puros en la fe, o diciendo, pues, que lo que interesa son los resultados, pues, o darle chance a las sectas, pues, que dicen, ah, no, que ustedes veneran imágenes de palo y de yeso. Entonces, para que no digan nada, pues, entonces no celebramos nada. Es el otro extremo, ¿verdad? Hay que valorar los dos extremos, pero, iluminarlos y purificarlos en esta misma línea. Por eso, pues, en primer lugar, deben distinguir ustedes lo que es la liturgia propia de la iglesia, la Eucaristía, la celebración de los sacramentos, los ritos, ¿verdad? Alguna procesión como la del Santísimo, etcétera. Y distinguir en lo que es piedad popular, que muchas veces nace de tradiciones en el pueblo. Muchas veces ahí no tiene nada que ver a veces el clero o la jerarquía, la aparición de una imagen o una imagen milagrosa, sea del Señor, de la Virgen, o la devoción a la Eucaristía, pues las procesiones eucarísticas famosas, porque se han venido dando, como decíamos la vez pasada, desde el siglo XII para acá, que se ha incrementado la devoción eucarística. Eso ya entraría en el ámbito de piedad popular, ¿verdad? Y distinguirlo entre lo que es la liturgia o las celebraciones o los ritos propios de nuestra iglesia, ¿verdad? Eso es importante. Otro aspecto importante es el año litúrgico y la piedad popular. Ustedes ya saben que el año litúrgico pues son todas las celebraciones del Señor. Es la estructura temporal en la que la iglesia celebra todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión al día de Pentecostés y a la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor, allá en la fiesta ya de Cristo Rey, al final del año litúrgico. A lo largo de todo el año litúrgico se van introduciendo también muchos aspectos de piedad popular. Empezando pues en la encarnación y la Navidad, todas las tradiciones navideñas que hay, novena a la Virgen, celebraciones a la Virgen de Guadalupe, la celebración de las posadas, la gritería que hacemos acá. Todo eso son manifestaciones de piedad popular que a nosotros nicaragüenses nos dan una característica propia de nuestra Navidad, que no, tal vez en otras partes del mundo no se hace, pero para nosotros no puede haber una Navidad sin una novena al Niño Dios, sin un nacimiento, sin la Purísima, ¿verdad? Tal vez en México celebran las posadas y así pues en muchas tradiciones. Hoy se ha metido, por ejemplo, la corona de Adviento también. Eso es reciente, porque yo antes no lo conocía, pues recientemente, de unas décadas acá, se ha venido metiendo esto de la corona de Adviento en la Navidad. Y qué decir, pues también en la fiesta del tiempo ordinario, pues, por ejemplo, la fiesta de la presentación del Señor en el templo, fiesta de Candelaria. La gente tiene la devoción de las candelas, pues la liturgia pone ir con las candelas y la gente exagera. Pues aquí en Diriomo, aquí en Nicaragua, en Diriomo, la gente lleva candelas de cebo, una en cada gancho del dedo de la mano, y van chorreándole ahí las candelas, y la gente va en promesa y en procesión a ver a la Virgen de Candelaria, ¿verdad? Como ofrenda, pues, que se está ofreciendo. Pero eso ya es piedad popular en base a una fiesta del año litúrgico. Y qué decir de la Semana Santa, con todas las procesiones, los Via Crucis que se hacen los viernes de Cuaresma, y todas las tradiciones pues, de Semana Santa, de la procesión de la burrita, y qué sé yo, el Santo Entierro, el prendimiento,
la procesión del silencio, la procesión del resucitado, en fin, tanta, tanto piedad popular que le da sentido, le da sabor al año, a esta fiesta del año litúrgico, pues que el trido sacro, ¿verdad? Y así, y además de las fiestas del Señor, podemos ir viendo las fiestas de la Virgen, ¿verdad? A veces en octubre se dice el mes del Rosario de la Virgen, en mayo se dice el mes de María, y así pues se van dando meses en los que se dicen este mes de María, en junio este mes de los santos, porque se celebran varios santos, y en fin, al año litúrgico, la celebración del Señor, de la Virgen y de los santos, se van añadiendo pues todas estas festividades, como les decía. Por ejemplo, para San Pedro y San Pablo, San Pedro en el Diriá, por ejemplo, hacen y van en la procesión de San Pedro después de la misa y van con unas espadas que hacen de madera y van bailando y de pronto entre dos papas se ponen de acuerdo y se pegan 4 reglazos, pues flan, 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 como parte de una tradición atávica, pues. Lo mismo dígase de las fiestas de San Juan, en San Juan de Oriente, ahí lo hacen con unos chilillos de cuero, ¿verdad? Y que les dicen breguetoro, unas chilillas de cuero. Y lo mismo, van bailando y se ponen dos de acuerdo y fan, 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 se empiezan a dar chilillazos el uno al otro. Igual en la fiesta de Santana en Niquinomo he visto esa, que es cercano pues a ese pueblo, he visto algunas tradiciones pues, y qué decir de Santiago, San Sebastián, donde bailes folclóricos entran, después de la misa, entran al templo como a sacar a los santos a que salgan a la procesión. Toda esa es parte de la piedad popular, repito, que se va dando a lo largo de todo el año, de todo el año litúrgico. Son aspectos que culturalmente se van metiendo y así podríamos ir citando cada mes actividades y acciones, ¿verdad? Litúrgicas de todo el año. En eso pues decíamos la veneración de la Madre del Señor. Es parte de la piedad popular. La piedad popular a la Santísima Virgen María, diversa en su expresión y profunda en sus causas, es un hecho eclesial relevante y universal. Brota de la fe y del amor del pueblo de Dios a Cristo, redentor del género humano y la percepción de la misión salvífica que Dios ha confiado a María de Nazaret, para quien la Virgen no es solo la madre del Señor y del Salvador, sino también en el plano de la gracia, la madre de todos los hombres. Y así la veneración a la madre del Señor pues tiene hondas raíces, decíamos, en la piedad popular, y que incluso ha influido pues en la doctrina, como el llamarla Madre de Dios desde los primeros siglos, pues antes de que la iglesia lo decretara, ya el pueblo ya la nombraba Teotocos, la Madre de Dios, hasta que vino el dogma pues de la maternidad divina. Y así pues a lo largo de los siglos el pueblo cristiano viene teniendo imágenes y santuarios pues especiales de la Virgen María de determinado misterio. En Roma, por ejemplo, le tiene gran devoción a Salus Populi Rome, una imagen de la Virgen que es la salud del pueblo romano. Y así, pues aquí hay que decir la devoción a la Inmaculada que tenemos en Nicaragua, o la Virgen de Guadalupe en México, en toda Latinoamérica. Y en fin, ¿verdad? La veneración de la Madre del Señor, pues, es un elemento importante también en la piedad popular. Otro aspecto de la piedad popular es la veneración de los santos y beatos, con sus raíces en la Sagrada Escritura, Hechos 7, 54, 60, Apocalipsis 6, 9, 11, 7, 9, 17, y atestiguado con certeza de la primera mitad del siglo II, el culto de los santos, en especial de los mártires, es un hecho eclesial antiquísimo. La Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, siempre ha venerado a los santos, y cuando, sobre todo en la época en que surgió el protestantismo, se pusieron objeciones contra algunos aspectos tradicionales de este culto, lo ha defendido con ardor. Ha ilustrado sus fundamentos teológicos, así como su relación
con la doctrina de la fe. Ha regulado la praxis cultural de los santos, tanto en las expresiones litúrgicas como en las populares, y ha subrayado el valor ejemplar del testimonio de estos insignes discípulos y discípulas del Señor para una vida auténticamente cristiana. ¿Verdad? Pues ya es de recordar, pues reconocer toda la veneración que hay a santos y a mártires, pues todas las primeras grandes basílicas del cristianismo en todo el mundo son martiriales, pues son de mártires. San Pedro y San Pablo en Roma están sobre las tumbas, San Pedro en Roma sobre la tumba de Pedro, sobre la tumba de Pablo, y así en todo el mundo. Las basílicas más grandes de los primeros siglos del cristianismo son sobre culto, pues, a los mártires, veneración de los mártires. Y pues la tradición y la devoción que hay de cada santo. Recuerdo, por ejemplo, yo iba a misa cuando era joven, iba a misa a San Juan Bosco, a la parroquia de Don Bosco aquí en Managua, y todos los martes sacaban una reliquia pequeña en un relicario pequeño, y después de misa uno se acerca y le pone la reliquia de Don Bosco a uno en la frente. Tan, 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 tan. Pues lo que son devotos de Don Bosco, vamos, nos acercamos. Y así pues hay tantas devociones a santos, ¿verdad? Y santos que no han sido declarados, pues, como Monseñor Marigal ahí en Mozonte. Yo he ido ahí, y la gente llega y está la tumba en la capilla, en una capilla, pues una iglesita pequeña ahí, y la gente pone el agua sobre la tumba de Monseñor, y después de un rato de rezar, y después se beben el agua y dicen que les cura, y dejan una cantidad de testimonios escritos ahí de curaciones de este tipo. Y así pues a lo largo de todo el mundo, la veneración de los santos, y como hemos dicho, pues defendida con ardor frente al protestantismo, regulada, ¿verdad? Aclarando que no los adoramos, sino que los veneramos, que son un ejemplo, que es un ejemplo y un testimonio para nuestra vida, que interceden por nosotros y que nos ayuda pues en ese sentido. También los fieles no ignoran los numerosos episodios de la antigua y de la nueva alianza en la que intervienen los santos ángeles. Sabemos que los ángeles cierran las puertas del paraíso terrenal, Génesis 3:24. Salvan a Agar y a su hijo Ismael, Génesis 21:17. Detienen de la mano de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, Génesis 22:11. Anuncian nacimientos prodigiosos en Jueces 3:3-7. Guardan los caminos del justo, Salmo 91. Alaban sin cesar al Señor, Isaías 6:1-4, ¿verdad? Y lo que presenta Isaías ahí, que dicen santos, santos, están los querubines ahí. Y presentan a Dios las oraciones de los santos, Apocalipsis 8. Recuerdan también la intervención de un ángel a favor de su profeta, Elías, fugitivo y extenuado, de Azarías, de sus compañeros arrojados al horno, Daniel 3:43. De Daniel en el cerrado en el foso de los leones. Le resulta familiar la historia de Tobías, en la que Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre dispuestos a entrar en la presencia de la majestad del Señor, Tobías 12:15, realiza múltiples servicios a favor de Tobí, de su hijo Tobías y de Sara, su mujer. La iglesia, que en sus inicios fue protegida y defendida por el ministerio de los ángeles, Hechos 5:17, 12:6, continuamente experimenta su ayuda misteriosa y poderosa. Venera a estos espíritus celestes y pide con confianza su intercesión, ¿verdad? Ahí, pues, además de los santos y los beatos, hay gran devoción también a los ángeles. Recuerdo, pues, mi familia me heredaron, me pasaron a mí varias novenas antiguas que rezaban mis tías y todo, de San Rafael, por ejemplo. Novenas a San Rafael tienen mucha devoción. Devociones también al ángel de la guarda, que a todos los niños nos enseñan a rezar el ángel de guarda, y uno le enseña a la generación futura. A los niños uno le enseña a rezarle al ángel de la guarda, ¿verdad? Y devociones tan preciosas, pues así, y las devociones que hay San Rafael, San Miguel, ¿verdad? También es algo pues que está bien metido también en la piedad popular.
de nuestro pueblo. Otro aspecto interesante de la piedad popular es los sufragios por los difuntos. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. Sin embargo, la fe en Cristo convierte este enigma en certeza de vida sin fin. Él proclamó que había sido enviado por el Padre para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna, Juan 3:16. Y también esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el último día, Juan 6:40. Por eso, en el símbolo niceno constantinopolitano, la Iglesia profesa su fe en la vida eterna, pero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Apoyándose en la palabra de Dios, la Iglesia cree y espera firmemente que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado. Y de ahí pues el sufragio que continuamente estemos rezando, estamos pidiendo en la misa, pongamos intenciones en la misa por los difuntos, es parte también de la piedad popular, rezar por mis seres queridos, mis ancestros, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, todos los que se me han adelantado en la muerte. Y esto ha llevado pues a la celebración, por ejemplo, de todos los fieles difuntos, el 1 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Y ha llevado a manipulaciones y ataques y a confusiones de parte de otras culturas, ¿verdad? Con esto, como está cercano, me imagino, Halloween, entonces quieren hacer la veneración, el sufragio por los difuntos, el respeto, el ir a limpiar las tumbas y el ir a enflorar las tumbas, lo han convertido en un culto, como si fuera un culto a los muertos, un ir a comer con los muertos que salen y un montón de tonterías que dicen, sobre todo proveniente de la cultura norteamericana y que a veces nos meten en videos y en películas para niños y todo, como si fuera un culto a la muerte. Cuando pues, la iglesia lo que tiene es que los atrios de sus iglesias coloniales eran camposantos, porque de esa manera cuando tú entrabas a la iglesia, ahí tenías a la iglesia purgante, ¿verdad? En el camposanto. Era la iglesia militante la que está rezando dentro de la iglesia. La iglesia triunfante es la que está en los altares, todos los altares donde están la Virgen y los santos, Jesucristo, la Virgen y los santos, esa es la iglesia triunfante. Lo que estamos rezando es la iglesia militante. Y a la entrada de la iglesia está la iglesia purgante, está el camposanto. Esto se ve mucho en iglesias coloniales, pues el camposanto es la entrada de la iglesia, el terreno inmediato. En México se conserva grandemente esto y la gente el día de los difuntos, sobre todo sintiendo muy cercano a sus familiares, ese día van y se están mediodía o todo el día ahí en el cementerio pintando, limpiando. Desde luego llevaban comida para pasar todo el día, pues. Y culturalmente a veces algunos hacen una ofrenda a los muertos, pero una ofrenda a los muertos es hacer un altar, pues, hacer un altar, poner unas velas. A ver, aquí le está el pan de muerto. Dicen, a mí me regalaban pan de muerto. Es un pan que hacen, un pan dulce que hacen para compartirlo y regalarlo. No es que sea pan hecho de muertos, pues, ¿verdad? Pero el que no conoce eso, el que no conoce la vida cristiana, ¿no? Lo malinterpreta todo y le da un sentido oscuro y feo, repito, desvirtuando toda esta preciosidad, ¿verdad? Toda esta perla preciosa que es la piedad popular en cuanto al sufragio por los difuntos. Pues. Es un aspecto que a mí me gusta mucho. Representa pues el mantener limpias las tumbas de mis antepasados, el ir a visitarlos por lo menos una vez al año, a rezar por ellos, etcétera. Todo eso es parte profunda de nuestra tradición cristiana, católica, ¿verdad? Y como les digo, pues otras culturas, por no entender esto, ¿verdad? Lo desvían y le dan otro sentido.
Bueno, también otro aspecto de la piedad popular son santuarios y peregrinaciones. El santuario, tanto si está dedicado a la Santísima Trinidad como a Cristo el Señor, a la Virgen o a los ángeles o a los santos o a los beatos, es quizá el lugar donde las relaciones entre liturgia y piedad popular son más frecuentes y evidentes. En los santuarios se debe proporcionar a los fieles de manera más abundante los medios de la salvación, predicando con diligencia la palabra de Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica, principalmente mediante la celebración de la Eucaristía y la penitencia, y practicando también otras formas aprobadas de piedad popular. En estrecha relación con el santuario está la peregrinación, que también es una expresión muy difundida y característica de la piedad popular. Aquí en Latinoamérica pues tenemos grandes santuarios como la Virgen de Guadalupe, que llegan, creo que al año son 8 millones de personas. Y el santuario de la Virgen de Aparecida, que un cardenal encargado de ella una vez nos platicaba, que ahí son como 12 millones de gente las que llegan al año. Y la estructura pues, de estos grandes santuarios permiten parqueos de buses, accesos grandes, que pueda haber misa y otra gente esté viendo la imagen, en fin, diversas capillas pequeñas para celebraciones al mismo tiempo. En fin, pues todo, y confesiones, celebración de la Eucaristía, bendición de agua y de escapularios y de objetos religiosos, rosarios, etcétera. Y así, pues, a ejemplo de estos grandes santuarios, todos los otros santuarios. ¿Verdad? Nosotros teníamos aquí, en estilo de santuario, la de sangre de Cristo también, ¿verdad? Donde mucha gente, pues, peregrinaba en la sangre de Cristo y encontraba en la catedral confesiones. Yo, cuando era rector del seminario, muchos domingos pasé horas enteras ahí confesando a la gente que llegaba y la celebración de la Eucaristía, confesiones, etcétera, ya van con su objeto sagrado, su agua bendita, su rosario, etcétera, ¿verdad? Todo ello parte pues, de la piedad popular, ¿verdad? El santuario y las peregrinaciones. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre la piedad popular? Dice, en la piedad popular, por ser fruto del evangelio inculturado, es decir, el evangelio llevado a la cultura de cada pueblo y características de cada pueblo, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación, que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico, es decir, ahí podemos encontrar a Dios y hacer un estudio de Dios y la revelación de Dios, al que debemos prestar mucha atención, particularmente a la hora de pensar en la nueva evangelización. Para resumirles, pues, ¿qué es lo que la iglesia pretende? Uno, nunca se puede borrar la piedad popular por decir, no, es que esas son creencias, esas son tradiciones culturales, eso no deja nada, están equivocados, hay errores. No, lo que se trata es alentarla, como dice el Papa, fortalecerla, purificarla, purificarla. Recuerdo de a mediados de los años 60, el siglo pasado, un padre Pinedo, creo, escribió una obra que me acuerdo que leí sobre Santo Domingo, por ejemplo, que él hablaba de la joya escondida, de que en esa fiesta, pues que mucha gente la rechaza, no, es que es un relajo, una borrachera, unos chineros, horrible, uy, uy, uy. Decía el padre, ahí hay una joya escondida, que es la fe del auténtico devoto. Muchísima gente va con auténtica devoción a Santo Domingo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ese es un misterio que hay entre Dios y su pueblo. ¿Por qué le atrae a aquel? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que hay que hacer como iglesia? Evangelizar, purificar, alentarlo, fortalecer,
sobre todo todos los aspectos de fe. Todas las veces que he tenido oportunidad de predicar en torno a la fiesta de Santo Domingo, he hablado de ello, de la auténtica fe, no de la tradición ni de la cultura, porque mucha gente solo se queda en eso. Ay, que la Purísima es un hecho cultural, un hecho tradicional. No, para mí no, como cristiano, para mí hay una fe de fondo, es un hecho de fe, un hecho precioso que hay de fondo, que a veces lo equivocamos por no meternos y por no hacer nosotros nada, lo dejamos perder y dejamos que se corrompa y dejamos que que se malogre y se utilice mal. Pero si nosotros nos involucramos, pues la idea es purificar y mejorar aquellas expresiones genuinas culturales de fe, tanto del Señor como de la Virgen y de los santos, ¿verdad? Desde el Papa Francisco también en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo, mirada con confianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, dice, dio un impulso decisivo en este sentido. Allí explica que la piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Hemos visto pues las expresiones ¿cómo se llama? De promesa, como la gente va caminando descalza en el pavimento hirviendo, o cómo caminan largos trechos de rodillas, pagando promesas, etc. Una sed de Dios, el pobre y sencillo conoce, lo lleva a la generosidad y es un sacrificio heroico, pues, que a uno de nosotros ni se nos ocurre hacerlo, pero es la gente sencilla. Algo percibe de Dios allí que lo lleva hasta esos actos heroicos. Más cercano a nuestros días, continúo leyendo, Benedicto XVI en América Latina, cuando vino casualmente a Aparecida en la reunión que tenía el obispo ahí, señaló que se trata de un precioso tesoro de la Iglesia Católica y que en ella aparece el alma de los pueblos latinoamericanos, fundamentalmente, ¿verdad? En la piedad popular, pues tantas tradiciones que podemos ver en toda Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de estar en Chile y hay santuarios, hay iglesias de la Virgen Inmaculada, precioso santuario que la gente llega a confesar. Y en el mismo Santiago de Chile hay un cerro que está dedicado a la Virgen, ¿verdad? Uno sube una parte en uno de estos teleféricos y después de ahí a pie y la gente reza Vía Crucis y ir subiendo y bajando grada en un cerro y devoción a la Virgen María, pues, y hay confesiones y todo. Y qué decir, pues, venir de país en país en toda Latinoamérica, venir conociendo, pues, estas expresiones de fe y de piedad popular, como dice el Papa Francisco, pues, es el evangelio inculturado, es decir, qué es lo que la gente percibe del anuncio de esta buena noticia, qué es lo que la gente percibe y qué es lo que descubre, que refleja una sed de Dios, ¿verdad? Decía Papa Pablo VI, el beato Pablo VI, recibe una sed de Dios y en fin, pues, toda esta joya preciosa de la piedad popular. Bien, hasta ahí, ¿verdad? He procurado ser lo más escueto posible. Bien, hasta ahí llegaría